Buenas tardes, somos Clara Soto Galindo, Anantxe Tarrabal y Cristina Pulido Montes de la Universidad de Valencia y presentamos esta comunicación titulada Educación sexual integral en España y Suecia, análisis comparado de políticas, implementación y resultados. Este trabajo se enmarca en el campo de la educación comparada y de la política educativa con el propósito de comprender cómo diferentes modelos de bienestar influyen en el desarrollo y la aplicación de la educación sexual integral en ambos países. A través de este análisis buscamos identificar patrones comunes, divergencias estructurales y lecciones que puedan orientar a la mejora de las políticas públicas en materia de educación sexual. Comenzamos con una breve introducción. Europa presenta grandes divergencias en materia de educación sexual integral. En el caso de Suecia, observamos un modelo estructural vinculado al bienestar social, donde la educación sexual forma parte de una estrategia coherente de salud pública, igualdad y derechos. En cambio, España se caracteriza por una fuerte fragmentación normativa y un debate ideológico que ha condicionado la continuidad de las políticas. Siguiendo a Spin-Andersen, el modelo de bienestar actúa como una base estructural que condiciona no solo la política social, sino también la política educativa y, en este caso, la manera de abordar la educación. La relevancia comparada de este estudio radica precisamente en esas diferencias. Analizar España y Suecia nos permite comprender cómo dos modelos de bienestar muy distintos, el socialdemócrata nórdico y el mediterráneo familista, producen resultados divergentes en la implementación de la educación sexual integral. En Suecia, el Estado asume un papel activo y universalista en la educación afectivo-sexual, pero en España la ausencia de un marco estable y las tensiones ideológicas generan desigualdades territoriales y educativas, como podemos observar. Por eso, la comparación no es solo geográfica, sino política y cultural. Muestra hasta qué punto las estructuras de bienestar determinan la educación sexual como política pública. El objetivo general del estudio es analizar comparativamente la educación sexual integral en España y Suecia. A partir de ahí, establecemos 5 objetivos específicos. Primero, examinar los marcos legales e ideológicos que sustenten la educación sexual integral en cada país. Segundo, analizar cómo se incorpora el currículo y en la formación del profesorado. Tercera, contrastar los resultados sociales derivados de estas políticas. Cuarta, relacionar las políticas de ESI con los respectivos modelos de bienestar. Y quinta, y finalmente, proponer líneas de mejora que permitan avanzar hacia una educación sexual más coherente, inclusiva y basada en derechos. Metodológicamente, el trabajo se sitúa en un enfoque cualitativo y documental propio de la educación comparada. Siguiendo a Bray y colegas 2014, se utilizan 3 tipos de fuentes: legislación nacional, informes internacionales, como los de la UNESCO y la OMS, y estudios académicos recientes. El proceso se desarrolla en 3 fases: la categorización de los materiales, el análisis comparado e interpretación crítica. Además, el estudio se organiza en 3 niveles, macro, meso y micro, de acuerdo con el modelo de Bray y Thomas de 1995, lo que permite conectar las políticas nacionales, los marcos institucionales y las prácticas educativas. El marco teórico se estructura en 3 dimensiones principales. La primera que utilizamos se refiere al marco normativo y político. Este aborda la legislación, las estrategias nacionales y los programas vinculados a la educación sexual. La segunda dimensión trataría sobre el currículo, la formación docente, para entender cómo se materializan las políticas en la práctica educativa. Y la tercera dimensión se centra
en los indicadores sociales que permiten observar los resultados e impactos de la ESI en aspectos como la salud sexual, la igualdad o la prevención de violencias. Estas tres dimensiones articulan el análisis comparado entre España y Suecia. En la primera dimensión analizamos los marcos normativos y políticos que sustentan la educación sexual integral. En Suecia, desde los años 50, la educación sexual es obligatoria y está respaldada por la legislación y la política de salud pública. En España, el desarrollo, la verdad, ha sido más irregular, condicionado sobre todo por los cambios de gobierno y la ausencia de una ley estatal que garantice esa educación sexual integral como derecho. Y esto evidencia la diferencia entre una política consolidada y un enfoque todavía dependiente de coyunturas ideológicas. En la segunda dimensión examinamos el currículum, la formación docente. Observamos que en Suecia la educación sexual integral se imparte de manera transversal y está integrada en todas las etapas educativas, con profesorado específicamente formado y todo lo necesario para que eso dé fruto. En cambio, en España, su presencia curricular es desigual. Depende de cada comunidad autónoma y del interés del profesorado en este tema. Además, la formación inicial y continua en educación sexual sigue siendo limitada, lo que repercute directamente en la calidad y coherencia de su aplicación en las aulas. En la tercera dimensión analizamos los indicadores sociales asociados a la educación sexual integral, en la que los datos reflejan cómo Suecia presenta menores tasas de embarazo adolescente, una educación sexual más inclusiva y altos niveles de bienestar subjetivo juvenil. En cambio, por otro lado, tenemos a España, que muestra mayores desigualdades y un acceso más limitado a esa información y servicios de salud sexual, lo que provoca que los indicadores confirmen que la educación sexual integral no solo influye en el conocimiento, sino también en la equidad social y la salud pública. La síntesis comparada muestra un contraste claro. En Suecia, la educación sexual integral forma parte estructural del sistema educativo y cuenta con respaldo político y social. En España, la implementación es parcial, fragmentada y sujeta a debates ideológicos todavía en siglo XXI. En definitiva, los modelos de bienestar explican buena parte de estas diferencias. Donde hay universalismo e igualdad, hay políticas estables. Donde predomina la lógica familista, las políticas dependen del contexto político. En la primera discusión abordamos la relación entre políticas y bienestar. En Suecia, la educación sexual integral se sostiene sobre un estado de bienestar sólido, donde la igualdad es el principio rector. En España, el carácter, como comentábamos anteriormente, familista del modelo social deja espacio a interpretaciones moralistas o religiosas. Por lo tanto, la educación sexual no depende solo de la escuela, sino del tipo de Estado y de la concepción política de los derechos. En la segunda discusión que lanzamos, analizamos la influencia de la cultura política y pedagógica. En Suecia, la educación sexual se asume desde una pedagogía democrática, centrada en la autonomía y la responsabilidad. En España todavía se asocia a la polémica, a lo que refleja una cultura política menos cohesionada en torno a la igualdad sexual y de género. Esto subraya la necesidad de avanzar no solo en política, sino también en cultura pedagógica totalmente relevante en este tema. A partir del análisis, proponemos varias líneas de mejora. En primer lugar, consolidar un marco legal estable que garantice la educación sexual integral como derecho. En segundo lugar, fortalecer esa formación del profesorado tanto inicial como continua, que es totalmente necesaria para que sea de calidad. Y finalmente,
pues promover una visión positiva de la sexualidad vinculada a la equidad, la diversidad y la salud pública. Estas propuestas permitirán situar a España en la senda de una educación sexual más integral y coherente. En conclusión, la educación sexual integral es un indicador de calidad democrática. En Suecia observamos coherencia política, equidad y continuidad. En España, los avances son parciales y la fragmentación persiste. El reto está en superar esa polarización y consolidar políticas de derechos que garanticen igualdad, respeto y autonomía personal. Quiero cerrar con esta cita de la UNESCO en 2018 que dice: la educación sexual integral no solo previene riesgos, constituye ciudadanía democrática, equidad y libertad. Esta idea resume un poco el sentido profundo del trabajo, que es entender esa educación sexual integral no como una herramienta de control, sino como una política de emancipación y justicia social que merecemos todos. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya parecido interesantes y que invite a reflexionar sobre este tema. Muchas gracias.